Una de las noticias del día involucra al juez Axel López, un juez que estuvo involucrado en muchas polémicas, uno de los jueces que se denominan garantistas, ¿no? Que la sociedad denomina garantista, o el periodismo, justamente por haber liberado distintos presos o detenidos y gente que ha vuelto a delinquir, y bueno, su papel quedó evidentemente en medio de la polémica. Bueno, finalmente el Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político para el doctor Axel López, y bueno, tendrá que definir si corresponde o no su destitución. Vamos a hablar de esto y está en Infobae TV con el doctor León Ostropolsky. Doctor, un gran gusto. Sí, Daniel, gracias. ¿Cómo está? Daniel Ostropolsky, sí. Perdón. El ¿Cómo gusto anda? es mío. ¿Qué tal, doctor? Gracias. Doctor, bueno, ¿qué podemos comentar del juez López? Porque usted aparte pidió una sanción pecuniaria, más allá del juicio político. No, es decir, en el tema de sanciones, no se puede hacer duplicación de sanciones. Hay que elegir dentro del rango que permite la ley cuál es la sanción que se propicia. El esquema que presentó el oficialismo en la figura del representante del Poder Ejecutivo fue la acusación al jurado de enjuiciamiento, que fue la que obtuvo los votos necesarios, o sea, las 2/3 partes de los miembros presentes, y quedaron en el camino dos propuestas. Una, la del juez Recondo, que solicitaba que se le haga un llamado de advertencia, y la mía, que después de haber estudiado el tema, llegué a la conclusión de que correspondía la máxima pena que no fuese la acusación por el juicio político. Y la máxima pena es la multa, porque la ley no permite ningún otro tipo de sanción. ¿Por qué considera que el doctor o el juez Axel López no debe ir a juicio político a pesar de todas las irregularidades de lo que se le está acusando, ¿no? Bueno, el tema de irregularidades es un tema que es discutible. Evidentemente ha triunfado dentro del Consejo la postura de considerar irregularidades con entidad suficiente como para someterlo a un juicio político. Pero no hay que olvidarse que nosotros estamos dentro de un sistema constitucional que promueve la defensa de los derechos humanos, la vigencia con rango constitucional de los tratados y convenios internacionales que ha adoptado la Constitución, y el tema de la progresividad de la posibilidad de que los que están detenidos vayan recuperando a través de la reinserción social su vuelta a la sociedad. Y el juez López, en mi criterio, si bien desde un punto de vista estrictamente legal no ha transgredido, yo creo que ha cometido un error por falta de prudencia y de tacto de no haber, por lo menos, paralizado la medida de otorgarle la libertad condicional hasta que se aclare debidamente el informe de un perito que le decía que tenía rasgos patológicos que hacían riesgoso que vuelva a cometer una serie de delitos. Doctor, pero usted está hablando de un caso puntual. Sí, del caso López. Estoy hablando. Sí, del caso López. Claro. El juez no tiene por qué tener como cierto lo que dice el perito del Superior Tribunal del Chaco, que en el caso fue el que emitió esta pericia, porque dice el juez en su resolución que no fundamentó adecuadamente, fue solamente una sola entrevista, y que además no hizo citas bibliográficas que le pidieran corroborar al juez que lo que estaba diciendo tenía una verdad asertiva, máxime cuando el propio perito dice que no se puede determinar con verdad científica lo que puede llegar a suceder. Es decir, el juez desde un punto de vista formal no contravino la ley, pero creo que en el caso particular hay muchas causas que hacen que tengamos que tener mucha mesura en la evaluación del tema. En primer lugar, ¿quiénes son los que han apoyado la conducta del juez? Y tenemos, por ejemplo, el Centro de Estudio de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudio de Política Criminal y Derechos Humanos, llamado el CEPOC, el Centro de Estudios Ilegales y Sociales, el CELS, la Asociación Civil del Pensamiento Penal,
la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Argentina de Profesionales en Derecho Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, y finalmente la Procuración Penitenciaria de la Nación. Todos son contestes en decir que la conducta del juez no amerita llegar a la instancia del juicio político. Doctor, usted me habló de un caso puntual, ¿no? Pero Sí. hay un montón de enumeraciones de Sí. casos donde se ha otorgado la libertad condicional a un reo, Sí. esa persona vuelve a delinquir, vuelve a matar, vuelve a violar. Entonces, la polémica yo creo que es más que sobre el juez López, es sobre todo un esquema de cómo se maneja el sistema la justicia de ejecución penal. Claro. Mire, desde que se crearon los tribunales de ejecución penal es para separar al juez que condena, conocen la causa, del juez que se dedica sobre todo a resguardar los derechos humanos de la población carcelaria y que se desprende de cuáles son los delitos que han cometido. A pesar que para poder producir los trámites que son de progresividad para otorgarle la libertad, viene un periodo de prueba, salidas transitorias, hay una evaluación de un consejo. ¿Y todos esos pasos se cumplieron? O sea, ¿el juez cumplía con estos pasos? Todos los pasos se O sea, que no es un problema del juez, sino ya de cómo funciona el sistema. Pero le digo más, en este caso hay más argumentos que creo que, desde mi punto de vista, hacen que el juicio político tenga un final que a mi modo de ver va a ser de absolución. ¿Usted cree que no hay razón no hay entidad, para demostrar que el juez se ha desempeñado mal? No hay entidad. ¿Y por qué sí la multa? Porque bueno, cuando usted habla de multa es porque evidentemente está reconociendo que el juez falló, cometió, de acuerdo falló mal, digo, no falló, por supuesto. El juez, de acuerdo con mi criterio, no procedió exactamente como debía haber procedido, porque si tenía la advertencia de que, si bien no era un instrumento absolutamente autosuficiente, lo que decía el dictamen debió haber pedido una junta médica y por lo menos demorar. Pero esto no significa que el juez no tuviera la posibilidad de hacer lo que hizo. Ahora, yo creo que debió haber tenido otra actitud, por lo menos demorar que hubiera una junta médica y que a partir de allí se pudiese evaluar con mayor prudencia lo que iba a hacer. Ahora, pero fíjese que en este caso han habido circunstancias que son muy importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, este interno, que estamos refiriéndonos a Cabeza, que es la persona que liberó el juez López, hacían 3 años y 9 meses que tenía salidas transitorias con un concepto excelente, no tenía ninguna sanción. Juan Ernesto Cabeza. Juan Ernesto Cabeza, no tenía ninguna sanción, su comportamiento era muy bueno. Había sido condenado a 24 años de prisión por 4 violaciones. Sí, por 4 violaciones, pero usted sabe que cumplido el plazo, y se le puede dar la libertad condicional cuando se cumplan 2/3 partes de la pena, siempre y cuando se reúnan toda una serie de requisitos que el juez consideró que se encontraban cumplidos. Correcto. Pero después, le digo cuando, más. perdón, cuando este señor Cabeza fue pero liberado, mató a una joven. Mató a una joven, Tatiana Colosier. Pero le digo más, en la resolución que sacó el juez, dice que no se autorizaba para que conduzca automóviles de alquiler que transporten personas, y sin embargo una agencia de remis le otorgó el trabajo. Y una municipalidad en el Chaco le dio el registro profesional para que pudiera... Es decir, el fiscal que en su primer momento dijo que no debía otorgársele la libertad condicional, no apela la resolución que el juez determina otorgándole la libertad condicional. Es decir, hay toda una serie de elementos dentro de la causa que me permiten presumir de que va a ser absuelto en el juicio político. Máxime cuando, déjeme que le complete la idea, máxime cuando esta es la primera vez que yo conozco dentro del Consejo que se somete a juicio político a través de la acusación y no se lo suspende inmediatamente. Y acá quiero hacer una comparación. El juez López, si va al juicio político y sale absuelto, no tiene ningún antecedente que invalide su conducta. Y fíjese que le doy una comparación con otro caso. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de las madres del dolor. Sí. Pidiendo justamente el enjuiciamiento. Sí. Que yo creo, fíjese, si llega a salir absuelto, no va a tener ninguna mácula en su hoja de servicio. Tal como le pasó al juez Ollarvide. Claro. Que fue citado por juicio político, pero fue suspendido.
Y sin embargo, cuando en la foja de servicios de él no tiene ningún antecedente. Acá no se lo suspende tampoco. Acá al juez, ¿no? lo que yo digo, no, acá no se lo suspende. Por eso mismo, todavía más, lo que yo pretendí con la imposición de una multa es que quede firme una sanción al juez para que le sirva de, digamos, de antecedente en el futuro, que no puede cometer las mismas imprudencias. Es decir, acá lo que no podemos hacer es blanco-negro. O se lo echa o no tiene sanción. Acá hay una zona gris. Y lo que creo yo que se pone en crisis y que es materia de debate es si este sistema de reinserción social es el que corresponde. Claro, Fíjese doctor, yo creo que la sociedad lo que se pregunta, ¿no? Sí. Sacando todas las cuestiones jurídicas, usted es un experto, está en el Consejo de la Magistratura, evidentemente conoce más que el promedio de la sociedad. Sí. Pero ¿qué dice la persona común? Dice, yo no quiero que un violador que estuvo X cantidad de años en la cárcel y supuestamente tuvo buena conducta, pueda salir en libertad antes de cumplir su pena, porque esta persona, bueno, pero igual, también cumpliendo su pena, ese señor puede volver a matar, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza, digamos, que realmente ese reo se pueda reinsertar como corresponde? En primer lugar, lo que falla de base, y fíjese qué contrasentido, el propio Poder Ejecutivo es quien propicia el juicio político y en sus acusaciones dice que no confía en el sistema penitenciario, que depende del propio poder político. Es decir, acá lo que hay que poner en blanco sobre negro es el papel que cumple no solamente el servicio penitenciario, sino todo el equipo. Por ejemplo, hay una comisión interdisciplinaria que debería actuar, ampliada por la ley 26070 a 20 miembros, que le pueden dar al juez una mirada alternativa acerca de los dictámenes y de las propuestas que hacen las autoridades penitenciarias, y sin embargo nunca se ha puesto en marcha esto. Habiendo sido que, por esa ley, a la jefatura de gabinete se le daba la posibilidad de reasignar partidas para que le dé los instrumentos económicos necesarios para que pueda funcionar. Esto no está funcionando. Ahora, esto que hizo este juez, ¿no? Porque recién habló del caso de Juan Ernesto Cabeza. Sí. Tiene distintas conductas similares, el juez en otros casos. ¿Esto se repite en otros magistrados que también han sido, por ahí han tenido una mirada blanda respecto a un preso? Le puedo contestar con un voto del recientemente fallecido doctor Petracchi en la Corte Suprema, diciendo que un juez no puede nunca pronosticar cuál va a ser la conducta de una persona que se encuentra sometida a la liberación por regímenes de progresividad en materia penal, porque es imposible determinar cuál va a ser la conducta, ni el juez puede ser garante de que no lo sea. Hay un sistema que le va marcando al juez cuál es el camino que tiene que seguir. Y esto creo que es muy importante, y creo que la sociedad tiene que dejarse de actuar en forma impulsiva y hacer un debate en serio de cuál es el tipo de regímenes penitenciario que quiere. Fíjese que en estos momentos se estaba discutiendo si la reincidencia sí, si la reincidencia no, en el anteproyecto de Código Penal. Y bueno, esto está acá en el mismo. Si se sostiene que no tiene que pesar la reincidencia porque ya fue castigado con una pena, entonces los antecedentes no califican a la hora de imponer sanciones. Por eso creo que la sociedad tiene que dejarse de actuar a impulsos para hacer un examen muy meduloso, y este caso es un caso paradigmático. Yo sé positivamente, y quiero destacar algo, que las madres del dolor, que tienen como su nombre lo indica, un dolor genuino, auténtico, profundo, no puede no gustar una solución como la que estoy propiciando, pero lo que yo sostenía era que quede ese antecedente, porque puede pasar el efecto paradojal de que transcurridos los 6 meses del juicio político, si es absuelto, no va a tener ningún antecedente, a pesar que desde mi punto de vista la conducta del juez López no es para aplaudir, sino para aplicarle una sanción, y una sanción que la máxima que permite el sistema legal, que no sea la acusación de juicio político. Claro, pero por otra parte usted también, no digo que lo defiende al juez, pero no lo defiendo, absolutamente. También en esta charla ha tratado de explicar ciertas conductas. Yo lo que estoy viendo y estoy anticipando cuál va a ser
la mirada que tengan los que van a tener que juzgar, si la causal de mal desempeño, que es la que se le endilga, es suficiente como para dejarlo que siga siendo juez. Porque convengamos que ser juez de ejecución penal es una tarea absolutamente difícil, están sobrecargados de causas, no tienen asistencia profunda, tanto en recursos, en materiales, y que los jueces están permanentemente con una espada de Damocles. Bueno, entonces yo creo que, por lo que usted está relatando y lo que uno conoce también de lo que está pasando hoy en el país con los presos, con las cárceles y con el sistema judicial, es que los jueces, aparentemente, no tienen las condiciones como para determinar si una persona, habiendo cumplido X cantidad de tiempo de condena y sin haberse cumplido la totalidad del tiempo para su liberación, si esa persona está en condiciones de volver a la calle en forma normal, no tienen la forma de Pero claro, pero cuando la ley le da la salida, usted no puede, porque eso sí es mala. Claro, en todo caso, el juez tiene que justificar por qué no puede salir. ¿Por qué no puede salir? Claro. ¿No es cierto? Y acá hay el único tema por el cual el juez debió haber tenido otra actitud, es porque hubo un dictamen de un perito que en una forma sumamente escueta dijo: yo creo que sus características son patológicas y que hay riesgo de reincidencia. Hablando de cabeza. Hablando de cabeza en este caso. Pero yo pregunto una cosa: si al juez le corresponde el juicio político, el fiscal que no apeló, ¿qué le corresponde? A la agencia de remis que le dio trabajo a una persona que tenía prohibido darle trabajo para ese tipo de actividad, porque esa actividad lo coloca, al ser transportador en un remis sobre una persona que está en una situación vulnerable, le potencia su peligrosidad. O sea que había una sospecha. Había una sospecha. Y el señor no podía estar a solas con una mujer en un remis. Y el municipio que le da el carnet habilitante para tener un trabajo para el cual estaba explícitamente prohibido. Esto es un cúmulo de circunstancias que hacen que el tema sea de muy difícil solución, por lo menos en la atención a este Doctor, caso. quiero cerrar con esto y me gustaría su reflexión. Ayer Ricardo Lorenzetti estuvo en un evento donde habló, en el evento del CICIP, con una gran cantidad de empresarios, y dijo: hay que terminar con esta polémica de garantismo mano dura. Exactamente. Como diciendo, bueno, apliquemos la justicia, no discutamos si es garantista, si es mano dura. ¿Esto es posible o sí, siempre va a estar con un polo o el otro? Claro que esto es posible, y yo creo que es posible en cuanto el Congreso emita leyes que no respondan a impulsos de obediencia debida, sino a una reflexión basada en antecedentes no solamente jurídicos, sino fácticos adecuados. Fíjese que cuando se hablaba en una época de mano dura, y me refiero a las leyes de Bloomberg, que en el año 2004, creo, 2005, no tuvieron efecto positivo. La sociedad tiene que encarar un tema que es de muy difícil solución y que necesita, como política de Estado, que todos los sectores involucrados se aboquen a resolver la mejor manera y no en forma absolutamente espasmódica, como pasa un caso de esto y entonces se terminó el garantismo. Pero tenemos tratados internacionales que avalan la postura de los derechos humanos, específicamente de los privados de libertad. ¿Qué se hace con esto? Es decir, para hacer justicia vamos a contravenir las leyes que tenemos. Esto no puede ser. Esto como la Constitución, ¿no? Lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución y lo que hay que hacer es cumplir con las leyes. Esto es lo que cuesta mucho. Esto es así. Doctor Daniel Ostropolsky, gracias. Por favor, a sus órdenes. Es un placer. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.